comenzar el discipulado de este día con la lectura de la palabra de Dios. Quiero que leamos la Biblia en este día y vamos a leer el libro de Efesios. Allí vamos a estar viendo algunas cositas. El libro de Efesios en el capítulo 5. Efesios 5:8. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Subrayamos el versículo 17, que dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, dice la Biblia, sino entendidos. Y lo que vamos a ver hoy va a ser exactamente esto: la voluntad del Señor. ¿Cómo saber acerca de la voluntad del Señor? ¿Ya conoces la voluntad del Señor para tu vida? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Cuando no logramos entender cuál es la voluntad de Dios, entonces la confusión viene a nuestra vida. ¿Por qué? Porque andamos a tientas, andamos a ciegas, andamos con entendimiento humano, andamos con razonamiento humano, andamos con sabiduría humana, sabiduría del hombre, sabiduría de este siglo, sabiduría animal, dice la Biblia. Entonces, y esta sabiduría que es del hombre, que tiene cierta reputación en algunas cosas, no siempre y la mayoría de las veces importantes, estamos hablando de las situaciones importantes de nuestra vida, no siempre tiene la respuesta. La mayoría de las veces no encontramos respuesta en esa sabiduría. Por lo tanto, necesitamos saber acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Y esto verdaderamente es lo que después, entonces, viene a llevarnos hacia el éxito o, lamentablemente, derribar todas las suposiciones y los castillos y los proyectos de arena que nosotros solemos hacer. Cierto día, en cierta época aquí en Israel, los que estudiaron profetas mayores se van a acordar, Dios le dice por medio de su profeta, Dios le dice a Israel que son necios,
Dice, porque ustedes, le dice Israel, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y dice, y cavaron para sí cisternas rotas. Y esto es lo que hace la sabiduría del hombre, y esto es lo que hace el entendimiento del hombre cuando la persona no entiende acerca de quién es para Dios, de quién soy para Dios. ¿Cómo me ve? ¿Cuál es el Jorge completamente formado que Dios tiene en su mente? ¿Cuál es ese Jorge completamente restaurado que Dios tiene en su mente? ¿Cuál es ese hombre de Dios acerca de mi persona que Dios tiene en su mente y que lo va transformando diariamente? ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, todos los caminos que yo escoja siempre van a llevarme a un momento de confusión y pérdidas de tiempo y retrocesos y mucho tiempo desagradable. Desagradable en el sentido de que veo cómo mi vida no marcha hacia ese lugar que yo también quiero, porque yo también quiero, no sé lo que tú quieres, pero lo que yo quiero es ir viendo mi vida que se vaya asemejando a ese hombre de Dios que Dios quiere de mí. Yo sé que no lo voy a poder conseguir en el absoluto. Yo sé que no lo voy a poder conseguir en la totalidad, pero sí quiero dirigirme lentamente con mis pasos, lentamente con mi tosudez, lentamente con mis defectos, lentamente llevando todo esto a carga y que Dios vaya entonces dirigiéndome en ese camino hacia ese punto donde Dios me quiere llevar para que yo sea aquello que Él quiere que yo sea. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es? ¿Y cómo saberlo? ¿Cómo yo puedo saber acerca de la voluntad de Dios para mi vida? Un predicador dijo que el hombre de éxito es el que descubre lo que Dios quiere que haga con su vida y lo hace. Ese es un hombre de éxito. Es una declaración extremadamente cierta. La verdadera medida del éxito del hombre no es ni su posición social, ni su cuenta bancaria, ni su influencia, ni su fama, ni que le digan ni que le rodeen todos los que le dicen que está bien, que es bonito, que bonita, qué sé yo, y que le den las palmaditas aquí en el hombro y que diga, ay, qué bueno que sos, qué buen hombre, qué buen jefe, qué buen... No. El éxito consiste en que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Todo lo demás es sabiduría humana, pérdida de tiempo y al final tristeza, porque cuando llega la cuenta final nos damos vuelta y decimos, no he avanzado, me estanqué, me quedé. Así que vamos a ver un poquito de cómo reconocer la voluntad de Dios para mi vida. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver lo que no es la voluntad de Dios, lo que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo físico, sino es espiritual. No es algo físico. La voluntad de Dios no es que yo tenga posesiones. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo que se puede comprar, algo que se pueda ver, algo que se pueda palpar. La voluntad de Dios es algo espiritual. Él no está interesado en tu belleza externa. Tú estás interesado en tu belleza externa, tal vez. Los que te rodean tal vez estén interesados en tu belleza externa. Pero Dios no tiene en cuenta
muchísimos de los detalles en los cuales nosotros vivimos en la actualidad y que le damos tanta importancia, tanta importancia. La voluntad de Dios no es algo físico, no es algo que se pueda ver. Por supuesto que a todo el mundo nos gusta andar lindo, vestir bien, bajar la panza. Por supuesto. Pero eso tiene más que ver con la cualidad humana y con la necesidad humana. Es una necesidad nuestra. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de algo que nos hace sentir verdaderamente bien, que nos hace sentir verdaderamente en paz. Y por más que tenga problemas, situaciones, no me interesa. Por más que haya guerras y cayendo misiles, no me importa. ¿Por qué? Porque sé que estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida. Por eso es que hay muchos siervos de Dios que, perdiéndolo todo, todavía siguen en paz y todavía siguen con gozo, porque el saber que uno está en la voluntad de Dios es lo que verdaderamente trae el gozo espiritual y trae la paz a nuestro corazón. La voluntad de Dios nunca está asociado a un conjunto de reglas, a un lugar geográfico o a algún ministerio específico. No es que si llegas a ser un pastor y un pastor de éxito, entonces alcanzaste la voluntad de Dios. Si es que sos un misionero de éxito, alcanzaste la voluntad de Dios. Si es que sos un evangelista de éxito, alcanzaste la voluntad de Dios. Esa no es y no se trata de eso. Se trata de que yo, como hijo de Dios, como hombre de Dios, como un hombre espiritual, sepa que lo estoy dando todo en la dirección correcta que Dios me está llevando. No una dirección física. Algunas veces puede coincidir y puede estar, digamos, en la bolsa, puede estar en el conjunto, la dirección física, el lugar físico donde Dios me quiere. Pero Dios no me quiere en un lugar físico porque quiere que yo esté aquí y punto, sino que Dios me quiere en un lugar físico porque eso forma parte de un plan, de un proyecto de perfeccionamiento de mi persona como un hombre espiritual. Así que la voluntad de Dios no es algo físico. La voluntad de Dios no debe usted nunca confundirla con el plan que Dios tiene para su vida. Son dos cosas distintas. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es el plan de Dios. Dos cosas distintas. Dios tiene un plan específico para su vida individual y solamente Dios puede darle a usted todos los detalles respecto a ese plan, porque es el plan de Él para usted y no es para ninguna otra persona más. Es el plan que Dios tiene. Es un proyecto de acción, es un proyecto de camino, es un proyecto de hacer cosas. El plan de Dios. A no confundirlo con la voluntad de Dios. Segundo, lo que Dios permite y lo que no permite. Debemos entender que Dios permite que pasen cosas que no necesariamente Él prefiere, que no necesariamente Él
está deseando que eso pase, porque la Biblia dice que Él no quiere nuestro mal, no quiere nuestro sufrimiento, no quiere que andemos tristes o abatidos. Debemos entender que Dios verdaderamente permite cosas en nuestras vidas para que nosotros crezcamos, que aprendamos. Las cosas que nos suceden, tal vez muchas veces no nos gustan. Las personas que nos rodean, tal vez muchas veces nos molestan. Tal vez juzgamos que son verdaderamente innecesarias. Muchas veces pensamos que las cosas que suceden a un pequeño a diario son verdaderamente innecesarias. Pero déjeme decirle algo. Muchas de las cosas, si bien es cierto, es algo que escogemos, es algo que viene como consecuencia. Nos pasa porque hemos hecho algo que no debíamos haber hecho, hemos tomado una decisión que nunca debíamos haber tomado, eso es cierto. Pero aún allí necesitamos entender, como personas espirituales, necesitamos entender que Dios es el que gobierna. Y si Dios ha permitido todas estas cosas, incluso ha permitido la consecuencia que he recibido sobre esa mala decisión, determinación que yo he tomado, es para que yo aprenda, para que yo crezca, para que yo aprenda a tomar decisiones correctas con Dios. La voluntad de Dios. Cuando Dios permite algo importante en nuestra vida, es porque Él está haciendo una obra. Es porque Él está haciendo algo importante, es porque tiene un interés especial. Siempre hablamos del caso de Sarita, de nuestra congregación y todo lo que le ha sucedido y todo lo que ha pasado. Eso está bien y lo vemos ahí concretamente, cómo Sarita se ha levantado espiritualmente, cómo Sarita ha madurado espiritualmente, cómo ella ha entendido muchísimas cosas ahora de una manera muy rápida, muy tremenda, y damos gloria a Dios por ello. Pero aún en las pequeñas cosas, tenemos que entender que lo que Dios permite en nuestra vida es para realizar un propósito mayor. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice que Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para perfeccionarlos. Para perfeccionarlos. Aunque está claro que Él no quiere que sus hijos sufran. ¿Qué padre quiere que sufran? Jesús lo dejó muy claro. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar un pedazo de piedra? Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos les dará todas las cosas y el Espíritu Santo con persecuciones. Así que el propósito de Dios también está visualizado en las cosas que Dios permite. Entonces, tenemos cosas que no debemos confundir con la voluntad de Dios. Por el otro lado, tenemos cosas que pasan en nuestra vida y
y que necesitamos entender que Dios permite las cosas, pasan porque Él lo permite. ¿Y por qué lo permite Dios? ¿Y por qué lo permite Dios? ¿Sí? Cuando nos pasan cosas que nos hacen doler, sobre todo cosas dolorosas del alma o cosas dolorosas del físico, del cuerpo, muchas veces actuamos de esa manera en medio del sufrimiento como una reacción normal, humana, y entonces declaramos esto, ¿no? Decimos esto, ¿y por qué Dios permitió esto en mi vida? No sabemos todas las cosas, pero sí sabemos lo primordial. Dios me está preparando. Dios está preparando mi vida. Dios está preparando tu vida para cosas más grandes. Para cosas. Todo el trabajo de Dios, todo el inmenso trabajo de Dios, en la medida en que nosotros vamos aprendiendo a obedecer todas las instancias de Dios, sirven para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos. Primera de Pedro 5:10. Luego, el hombre posee libre albedrío. Ya Dios ahí no puede entrar, es decir, no puede torcer mi propia decisión para que yo le ame. No puede torcer mi propia decisión para que yo le sirva. No puede torcer mi propia decisión para que yo sea obediente. No puede hacerlo. No es normal. No es bueno, no es sano, no es lo que Dios busca. Libre albedrío significa que utilizo la libertad de decisión para hacer lo que yo quiero hacer. Y muchas hacer la voluntad de Dios, pero en nuestro libre albedrío decidimos lo contrario. Entonces, primero, Dios no fuerza a nadie a que haga algo. Esto ya lo entendemos, esto ya lo vimos varias veces. Dios no fuerza a nadie a hacerlo. Por eso es lo difícil de hacer la voluntad de Dios, porque la mayoría de las veces hacer la voluntad de Dios es difícil, doloroso, costoso. Y fundamentalmente tenemos que escoger libremente entrar en ese camino. Por eso es difícil. Luego, Dios ofrece la salvación, pero también señala los principios para una vida fiel y consagrada. Es decir, ya lo sabemos. Nadie va a poder salir de esta iglesia diciendo que yo alguna vez o que no escuchó de mí alguna vez esto. La salvación no es un acto instantáneo, no es un hecho instantáneo en un momento histórico de mi vida. La salvación es un proceso. La salvación no se obtiene en un segundo, sino que es un proceso hasta el fin. Por eso la palabra de Dios dice que el que llegare, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y esa perseverancia, ¿de qué se trata? Se trata de ir construyendo mi vida en torno a la fidelidad hacia Dios, a la fidelidad hacia Dios y a la consagración. La fidelidad a Dios me va a llevar a amar las cosas que Dios ama. La fidelidad a Dios me va a llevar a hacer las cosas que Dios quiere.
La fidelidad a Dios me va a hacer perseverar por sobre todas las cosas cuando vienen los tiempos difíciles, los tiempos de prueba, los tiempos de angustia, los tiempos de temor, de necesidad. Eso va a ser el don muy, muy necesario, la fidelidad. Y el otro concepto de la consagración es lo que hace que yo me pueda focalizar en el hombre espiritual que soy. Si soy un hombre espiritual, yo no puedo participar, como decía la lectura de Efesios que leímos recién, en Efesios 5, yo no puedo participar de las obras que hacen la gente que no conoce a Dios, porque yo sí lo conozco. Yo no puedo estar cerca de todas las cosas inmundas que ellos dicen y que ellos hacen, porque yo soy un hombre espiritual. Yo necesito un entorno espiritual en mi vida. Yo necesito una vida espiritual, cosa que permanentemente me esté hablando de Dios y sus propósitos eternos para mi vida. De esa manera puedo permanecer focalizado en la voluntad de Dios, focalizado en la obra de Dios, focalizado en lo que Dios quiere. Y entonces puedo organizar mi vida, puedo organizar mi familia, puedo organizar mi profesión, puedo organizar mi trabajo, puedo organizar todas las cosas de acuerdo a esta consagración que yo tengo. No entendemos el principio de los valores, no entendemos el principio fundamental del equilibrio en las cosas y en los tiempos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la consagración no es muchas veces un valor estimable para los seres humanos. Y tengo que decirlo porque lo veo a diario. Tampoco lo es en la iglesia de Cristo actual. Son pocos los que van a la iglesia y deciden en su libre albedrío consagrar su vida en servicio a Dios. El que consagra su vida en servicio a Dios se santifica, pero se santifica para que Dios lo use. No se santifica solo para ser santo. Se santifica para ser santo, para estar con Dios, para estar en un mismo espíritu con Dios, para que Dios lo use mejor. Sabe que es un instrumento de Dios, sabe que es una persona escogida de Dios y por lo tanto eso le vale para poder decir chau, chau, hasta luego a todas aquellas cosas que lo distraen. Una vida fiel y consagrada. Y en tercer lugar, si un hombre ejercita el libre albedrío que Dios le ha dado y rechaza las cosas que Dios le da, rechaza las cosas que Dios quiere hacer, rechaza la voluntad de Dios para su vida, Dios permite que el libre albedrío del hombre sea ejercitado. Por el primer principio que le dije, Dios no fuerza a nadie. Entonces, yo soy un hijo de Dios y soy un hombre espiritual, pero permito, en mi libre albedrío, decido participar en cosas que no tengo que participar, o dejar de consagrarme o de servir a Dios voluntariamente, o dejar de profundizar en como debo profundizar. Dios permite que lo haga. Dios no va a mover los cielos y la tierra para que no lo haga. Él no puede impedir que yo use mi libre albedrío, ya sea para dirigirme a Dios, para andar con Dios, para caminar con Dios, o para lo contrario. Claro que si yo dejo, que si yo retrocedo, que si yo me estanco, que si yo permito que las cosas carnales, que las cosas mundanas, que las cosas que producen enfriamiento comiencen a gobernar mi vida, lamentablemente
como cualquier hombre, sufriré las consecuencias. Dios le dijo a Caín, ¿por qué? Porque estaba mal Caín, estaba mal con su hermano, estaba celoso. Los celos le había comido las entrañas, le había comido la cabeza, como dicen en Argentina. Así que su semblante se había cambiado y andaba nervioso, andaba mal, estaba allí con pensamientos que no eran santos, que no eran de Dios, y ya seguramente estaba planeando hacer algo malo contra su hermano. Y ese es el problema, porque las cosas pasan en la vida común, en la vida corriente, en la vida de todos los días. Allí es donde nos suceden cosas. Y estos dos hombres, que eran los hijos de los dos primeros hombres, tenían la misión de, con sus vidas, ofrecer a Dios todo su ser. No solamente lo mejor del trigo, no solamente lo mejor de la oveja, todo su ser para Dios. Y porque se sintió culpable de no haberlo hecho con la intensidad que lo hizo su hermano, comenzó a que esas cosas, esos pensamientos malos, esos malos consejos que muchas veces vienen a nuestra cabeza de por qué te preocupas tanto y que Dios ni Dios, y ocupate más bien de ser una buena persona o de ser un empresario bueno o ser Dios, qué sé yo, tantas cosas que vienen a la vida, a la mente. Y Dios le dice, ¿por qué está cambiado tu semblante, Caín? Si haces el bien, le dice, yo te voy a bendecir. Y si haces el mal, entonces el pecado está a la vuelta. Eso es lo que nos pasa. Y Dios no lo puede impedir. Dios no pudo impedir que la señora esta comiera la manzanita. No pudo impedir que Caín matara a Abel. No pudo impedir ninguno de los hechos que los demás hombres del mundo hicieron después de estos. Pero tuvieron que sufrir las consecuencias. Tercero, lo que es la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad de Dios. Hay ciertas cosas específicas que Dios desea. Y ahí vienen los versículos. Ahí sí vienen los versículos. Vamos a ver. Vamos a ver la grilla. A ver, ¿quién anda por acá? Espérenme. Espérenme un segundito, por favor. Ok. Bueno, bien. Vamos con Cecilia. Cecilia, entonces, va a leer Primera de Pedro 3:9.
Ivana va a leer Primera de Tesalonicenses 5:18. Luego Elena va a leer Primera de Pedro 2:13 al 15. Pablo, Romanos 12:1 y 2. Iván, Primera de Tesalonicenses 4:3 al 7. Sarita, Efesios 6:5 al 8. Ligia, 5 del 15 al 17. Bien, comenzamos toda esta seguidilla de versículos con segunda de Pedro, 3:9 que tiene Cecilia. Segunda de Pedro, ¿no? Primera. Segunda de Pedro 3:9. ¿Verdad? Oye, Pedrito, ¿te fuiste? Te aseguro que existe ese libro, Cecilia, en la Biblia. Sí, yo lo encontré. A ver, voy a buscar la Biblia mejor porque el teléfono 3:9. Ok. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí Amén. tenemos, gloria a Dios, gracias Cecilia, ahí tenemos el primer principio, la primera, algo que podemos estar muy bien seguros. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo dimos todas las teorías bíblicas que andan dando vuelta acerca de la predestinación. ¿Se acuerdan? Y la predestinación tiene su basamento en la idea de que Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, y por lo tanto ha hecho una listita así, larguita, y los demás que quedan fuera de la lista ya no tienen ninguna oportunidad, o sea, no existe oportunidad para ellos, no existe, ¿sí? Esa es la predestinación, que tanto se habla de los reformados, de la iglesia reformada y tal, que hablan tanto de la predestinación. Entonces, ya lo hemos visto a eso, pero este versículo nos está diciendo que no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Y esto es lo que nos alienta a nosotros a predicar el evangelio, para cumplir la voluntad de Dios. Pero la primera persona que debiera salvarse soy yo, porque ¿de qué gano, dice Pedro, haber sido lumbrera para muchos y al final yo mismo ser eliminado? Así que el primero que debe garantizar de que se va a salvar, tengo que ser yo mismo. Y me afirmo en la certeza, me afirmo en el pensamiento, pero sobre todo me afirmo en la palabra que me dice, Dios, no es la voluntad de Dios de que alguien se pierda. No, esa no es la voluntad de Dios, gloria a Dios. No es la voluntad de Dios que yo me pierda. No es la voluntad de Dios que tú te pierdas. No es la voluntad de Dios que nuestras familias se pierdan. No es la voluntad de Dios que nuestra ciudad se pierda. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para mi vida es que viva una vida de rodillas arrepintiéndome, porque todos los días, de alguna manera, lo estoy defraudando. Sí, lo confieso públicamente, todos los días de alguna manera lo estoy defraudando. Así que yo necesito cada día estar de rodillas para arrepentirme.
Yo sé que ustedes son más perfectos y ustedes, bueno, lo podrán hacer una vez por semana, una vez por mes, yo no sé. Pero yo necesito estar todos los días solamente para arrepentirme. Alguno pensará, de los que le cuesta orar, ¿no? ¿Y qué puedo orar? ¿Qué puedo orar yo todos los días? Lo primero que tengo que orar todos los días es, Señor, perdóname. Perdóname. Hoy te fallé. Te fallé en esto, en esto, en esto, en esto. Pensamientos, cosas que hice mal, cosas que hice peor y sobre todo cosas que no hice. Por ejemplo, hoy no le prediqué a nadie. Por ejemplo, hoy no se salvó nadie que yo haya predicado. Señor, hoy no salí a la calle a encontrarme con alguien. Hoy no pensé en nadie para salvar a nadie. Porque si la voluntad de Dios no es que la gente se pierda, quiere decir que la voluntad de Dios es que la gente se salve. Pero ¿cómo invocarán a un Dios en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ya sé, usted dice, ¿y cómo irán si no hay quien les envíe? Yo les envío, quédese tranquilo, usted vaya. Mire si hay para arrepentirse todos los días. Entonces, la voluntad de Dios no es que nos enfriemos, la voluntad de Dios no es que retrocedamos, la voluntad de Dios no es que andemos en tinieblas, la voluntad de Dios es que nosotros todos los días procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Claro, lo que se están perdiendo están fuera de la voluntad de Dios. Ahora somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, los hombres espirituales, las mujeres espirituales de Dios, los que tenemos la responsabilidad de llamar al mundo, no para hacer fiestita con ellos, no para divertirnos con ellos, no para perder el tiempo con ellos, sino llamarlos a la gran salvación. La fiesta ya va a ser en el cielo. La fiesta inolvidable va a ser allá con los ángeles. Acá necesitamos invertir tiempo en la salvación de las almas. Porque de lo contrario, nuestra congregación semanal, hermanos, va a ser un vicio. Un vicio. Todas las semanas ir y sabe, muchas veces es también costoso. Ir todas las semanas, tener que limpiar todas las semanas, tener que ir bien vestido todas las semanas, tener que afeitarse todas las semanas. Claro. Bien, vamos al segundo versículo. Espero llegar, vamos a ver si llegamos. Se me está yendo el tiempo. Bueno. Segundo versículo. Primera de Tesalonicenses 5:18, que lo tiene Ivana, creo. ¿Sí? Ivana, sí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Señor, tengo que arrepentirme hoy porque no doy gracias de corazón en todas las cosas, Señor, que me pasan. Tengo que dar, Señor, me vengo a arrepentir, Señor. Ahora entiendo, tengo que dar gracias a ti por todas las cosas. Porque hay cosas que no me gustan porque no entiendo, pero sé que tú lo sabes. Y sabes por qué lo estás permitiendo y para qué lo estás permitiendo y qué querés lograr conmigo. Aunque yo no lo sepa y aunque yo no me dé cuenta. La voluntad de Dios, entonces, punto. La voluntad de Dios, que nos arrepintamos. La voluntad de Dios es que le demos gracias a Dios en todas las cosas, por todas las cosas que pasan, por lo bueno, por lo malo, por lo agradable, por lo desagradable, por el bien, por el mal.
dar gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, pero no como un latiguillo, como un dicho o como algo que queda bien de pronto porque es bien evangélico. No, sino darlo de corazón, sabiendo lo que estamos diciendo, sabiendo lo que estamos diciendo. Aleluya. Primera de Pedro 2, 13 al 15. Elena. Creo que era Elena, ¿no? ¿Aló? 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 ¿Se me escucha? Sí. Ay. Someteos por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagas callar la ignorancia de los insensatos. Para Iván, que odia a Vivi. Someterse a las autoridades. Someterse a las autoridades. Someterse a las autoridades. ¿Qué es someterse a las autoridades? Usted que sabe tanto. ¿Hacer lo que se dice? No sé. Hello. Abra su micrófono. Como el manto. ¿Cómo, Mariluz? Vacunarse porque el manto. Ok. Bueno, yo no entro a eso porque es muy conflictivo aquí. Ay, bueno, pastor, perdón. Cuando hoy yo hablé de que hay que ir a votar, por supuesto, yo cuando voy a votar, siempre un día antes estoy orando, porque la verdad que no conozco a las personas que van a estar ahí en el gobierno, pero le digo a Dios que Él me dirija. Y Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos nada. Y toda autoridad, dice la Biblia, que es puesta por Dios. Entonces, si hay autoridades que gobiernan sobre nosotros, ya sea presidente, primer ministro, lo que sea, es porque Dios así lo decidió. Y nosotros debemos ser respetuosos a lo que Dios dispuso. Dios pone y Dios quita. A los gobernantes, a los reyes y sacerdotes, Él es el que pone. Así que nosotros no podemos discutir lo que Dios hace y debemos ser respetuosos. Mire, este mandamiento de sujetarse a las autoridades no es de aquí, no es del Nuevo Testamento ni es de este versículo. Esto es lo que Dios le dijo ya a los israelitas cuando fueron transportados a Babilonia. ¿Se imagina? Fueron transportados a Babilonia por Nabucodonosor. ¿Se imagina? No vivieron como príncipes, no vivieron como israelíes, no vivieron como personas así notables, como es un israelí cuando sale de aquí, ¿no? Como una persona, los israelíes así como una persona que es como un príncipe, sale y se va a los mejores hoteles y se va a las mejores diversiones y se va y todo lo mejor de lo mejor. Después viene y trabaja 10 años para pagar eso, pero no importa, ya lo disfruta. ¿Sí? No, a Babilonia fueron esclavos. Y digo, ¿cómo nosotros esclavos? Si somos los hijos de Dios. Fueron esclavos. Y ahí comenzaron a orar y comenzaron a rogarle, y decir, a ver que nos traiga el Señor, hay una palabra que nos levante y vamos a hacer fuerza para rebelarnos contra este hombre perverso que nos ha traído de nuestra nación y tal. Y Dios le manda a decir con el profeta, mire, quédese tranquilo,
oren por su gobernante para que puedan vivir bendecidamente. Oren por su gobernante, porque lo que yo escogí, nadie lo va a dar vuelta. Lo que yo decidí y determiné que va a estar, nadie lo va a impedir. Por eso la posición de nuestra iglesia es no entrar en política. Cada uno, libertad de conciencia, elige en las elecciones. Sí, le comento, es de buen ciudadano ir a las elecciones, no es obligatorio, el voto no es obligatorio en Israel. Pero cuando un gobierno fue electo, cuando un gobierno tomó posesión del cargo, hay un mandamiento expreso dentro de la Biblia que como hombre espiritual, como mujer espiritual, necesitamos cumplir. Y esto es orar, obedecer y en lo que de nosotros dependa, honrar a nuestros gobernantes. Y no ser como los mundanos que están todo el día debatiendo y que no porque este es un vendepatria y no porque este nos va a llevar a la ruina y no porque este no sé qué cosa. El gobernante de nosotros se llama Jesucristo y no Bibi Netanyahu y no ningún hombre que pueda aparecer en el gobierno. El gobernante nuestro se llama el Dios de los cielos. Y si Él quiere poner un administrador que se llame como se llame, pues lo pondrá. Y por más que me tire cabeza abajo, saldrá el que Dios decida y punto. Esta es la posición de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. Y nosotros vamos a obedecerlo y vamos a estar sujetos y vamos a honrar a los que dentro de todas las cosas merecen la honra por la posición en la cual están. Esta es la posición de nuestra iglesia. ¿Ok? Entonces, ahora, claro que todo tiene un límite, porque si no me permiten predicar el evangelio, entonces ahí terminó la amistad. Ahí terminó la obediencia de vida. Ahí terminó. Si me vienen a poner problemas para llevar una vida cristiana, como se la pusieron, por ejemplo, a Daniel y a sus amigos, pues ahí vamos a entrar en conflicto, ahí sí vamos a entrar en conflicto. Porque yo soy cristiano y viviré en cualquier punto de la tierra, del planeta, como un cristiano. Y si no, entraremos en conflicto. ¿Por qué? Porque hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Dios quiere que yo me consagre y las tinieblas quieren que yo no me consagre. Dios quiere que salve almas, esta es la voluntad, y las tinieblas quieren que no las salve. Así que si no me permiten predicar el evangelio, pues habrá problemas. Hasta ahí llegó la sumisión, hasta ahí llegó la obediencia. ¿Ok? Bueno, pero ¿por qué? Romanos 12, 1 al 2. ¿Quién lo tenía? Creo que el pastor, sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, Pablo. No debemos conformarnos a este siglo, no debemos conformarnos a las reglas casi homosexuales que se están aprobando. No debemos conformarnos a las injusticias que se están cometiendo, no debemos conformarnos. ¿Ok? Ahora, tampoco debemos manifestarnos. Ese es el tema, ¿ok? Porque el mundo se manifiesta, el mundo hace manifestaciones y protesta y esto y lo otro. Eso es el mundo. Lo que la iglesia hace es orar y ayunar. Esto es lo que la iglesia hace. Orar y ayunar. Y si no pasa, se ora y se sigue ayunando. Y si se vuelve peor, se sigue ayunando y se sigue orando. Esa es el arma de la iglesia. Esa es el arma del creyente. Esa es el alma del ser pentecostal. Los demás podrán hacer esto, aquello, aquí, allá, pondrán el grito en el cielo, harán manifestaciones, los bendigo a todos, no hay problema. Pero nuestra iglesia
intenta por lo menos ser pentecostal. Y el pentecostal, cuando hay situaciones que no se pueden arreglar, se las dirige a Dios. Y entonces ora y ayuna para que Dios descienda y ponga la justicia y el equilibrio que tiene que haber. Y si tiene que sacar a alguien, pues lo sacará. Y si lo tiene que defender, pues lo defenderá. Eso ya será cuestión de Dios. Todo lo demás trae disolución. No porque esto, no porque lo otro, no porque aquí, no porque Vivi, no porque el otro. Jorge. No debemos conformar Jorge, a este mundo. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Sandra. ¿Podemos considerar en este punto de que la iglesia no entra en política? ¿Podemos considerar ese punto? Sí. O sea, hay que hablar con todas las palabras en ese punto, porque es, digamos, es un problema en un sentido, no ser puntilloso, y no ser puntilloso también en decir que es la determinación de nuestra congregación. ¿Ok? ¿Por qué? O si no, vamos a entrar otra vez en la discusión de dónde está la santidad, de que los que participan en política tanto han pecado, y ese no es el ánimo ni es tampoco lo que nosotros deseamos. Ahora, la política de nuestra iglesia es no entrar en política. No entramos en política. Yo por ahí me río y le digo a Iván y le pongo nervioso y le muevo ahí un poquito. Pero jugando. Nosotros no nos metemos en política y tenemos razones bíblicas, como otros te podrán tener razones bíblicas para así entrar. ¿Ok? Pero yo sirvo a un solo rey. Se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y tengo una sola política, la política del reino de los cielos. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en el caso de la reina Esther, por ejemplo. Fue designada por Dios justamente para entrar en la política. Estar ahí al lado del rey, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, conocí a una, no sé si llegó a ser diputada o senadora en Buenos Aires, ella cristiana, y ella estaba ahí dando su voto y tratando de pelearla contra muchas leyes, en contra, por supuesto, era ella sola peleando contra todos, pero, por ejemplo, ella era cristiana y fue entrevistada y justamente dijo, yo estoy peleando por Dios y yo estoy ahí hablando de Dios. Y entonces, yo pienso que Dios le ha permitido que ella esté ahí. O sea que diría que sabemos que la política es sucia, está totalmente sucia y torcida, pero a veces Dios permite que ciertos cristianos elegidos puedan estar ahí en esos puntos para poder hablar de su palabra, justamente a esa gente que nosotros no vamos a llegar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, estábamos hablando con mamá el otro día que la tía Esther le mandó una carta a la reina de Inglaterra, evangelizándola, y recibió la respuesta. Fue una cosa impresionante. Entonces, muchas veces el tema de la política es muy controversial y lleva a la discusión. Sí, por eso, pero vuelvo y repito, por ejemplo, Pablo tuvo que llegar hasta César. Dios le eligió para llegar hasta César. Sí, pero él no actuó. O sea, una cosa es predicarle. Por ejemplo, tenemos un amigo predicador, evangelista, Osvaldo Motesi, que él nunca participó en política, jamás, nunca. Pero él es el llamado evangelista de los presidentes, porque no hay un evangelista internacional que haya predicado a más presidentes y ministros
que él. Pero él jamás se metió en política. Nunca. ¿Ok? Entonces, es tan controversial esto de entrar en la política un creyente o no entrar en la política un creyente, que si hacemos un relevamiento de opiniones, es que siempre va a estar dividida la cosa. ¿Ok? Pero la postura nuestra es, mire, nosotros no nos dedicamos a la política, nosotros nos dedicamos a la fe. Porque entendemos que la fe supera lo del hombre. Porque entendemos que la fe en Dios hace proezas que el hombre no puede hacer. Y que la fe en Dios verdaderamente nos coloca en una situación ventajosa sobre todas las situaciones. Que cuando una persona, un político, es un mal político, mire, va a tener que rendir cuentas. ¿Por qué? La Biblia dice que Él es el que pone, Dios es el que pone y quita a los reyes. Dicho en otras palabras, para que lo podamos entender mejor, es el que permite que fulano esté o no esté. Después lo que vaya a hacer ya corre por cuenta de Él. Ahora, el tal, no está libre para hacer lo que quiere, hasta donde quiere, como quiere y para siempre. Porque llegará un día en que cada uno dará cuenta por sus justicias y por sus injusticias con que hicieron sufrir a los pueblos. Y tenemos el caso de un presidente latinoamericano que se le ocurrió decir cosas contra Israel públicamente. Poco tiempo después estaba muerto, cuando nadie pensaba ni siquiera que existía la posibilidad de sacarlo del gobierno. Está bien, usted me va a decir, pero el que vino es peor. Y no sé. Y es que no sé. No sé si es peor, si es mejor. Pero así como ya fue a la inmortalidad para rendir cuentas a Dios, este otro que está también va a rendir cuentas a Dios. Y cada uno va a rendir cuentas a Dios. Así que ellos ya tienen su juez. Por lo tanto, nosotros decimos, mire, creemos en la justicia de Dios, creemos en la fe en Dios, creemos en que Dios a los suyos los guarda, los protege y los defiende. Y si Dios permite algo en nuestra vida, es para proyectarnos a algo mejor, para modificar nuestro ser en las cosas malas, difíciles, qué sé yo, de debilidad espiritual que nosotros tenemos, y que cada uno de nosotros debe aprender a ver esto como algo, como un tratamiento de parte de Dios para ir mejorándonos cada día y para ir dando pasos hacia la imagen misma de Jesucristo, que es lo que es la voluntad de Dios. Entonces, por último, lo de la reina Esther y tal, es que tiene varias caras, ¿no? O sea, la reina Esther, el rey no admitía política, el rey era un tirano que hacía lo que quería y desplazaba a quien quería, o sea, no había política. La reina Esther vino sumisita como una mujer y le dijo, y ahí actuó Dios, porque si Dios no le permitía, ella iba a morir ahí nomás, porque cometió el atrevimiento de ir en un día que no le correspondía, ni que había sido llamada. Ok, entonces vemos como Dios está por sobre todas las situaciones. Entonces más vale estemos bien con el jefe máximo, con el jefe de arriba, ¿sí? Como decimos en la Argentina, con el jefe del circo y no con los payasos, ¿sí? Más vale. Entonces, claro, mire, debemos transformarnos, dice Romanos 12, 1 y 2. Debemos transformarnos, debemos ser transformados. ¿Por medio de qué cosa? Estamos esperando muchas veces, hermanos, que Dios transforme nuestra vida. Estamos esperando muchas veces, hermanos, de que Dios ya no permita que pensemos mal.
Ya no permita que nuestros pensamientos estén, qué sé yo, queriendo hacer aquellas cosas que sabemos que no tenemos que hacer. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 nos dice que tenemos que renovarnos, tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Por lo tanto, somos nosotros los que tenemos que trabajar ahí, con la ayuda de Dios, con el obrar y el toque del Espíritu Santo, con esa fuerza que viene de la fe. Pero si yo no trabajo en dejar de pensar las tonterías que por ahí vienen a mi mente, si yo no trabajo en dejar de pensar mal de aquellas personas que no me quieren, si yo no trabajo en comenzar a mirar el evangelio como un estilo de vida y la palabra de Dios como la letra de un Dios vivo que me está diciendo en su manual de instrucciones cómo caminar en esta vida y poner en práctica su sabiduría, yo no voy a transformar mi mente. No se va a transformar mi mente por más milagros que Dios haga alrededor de mí, por más gloria de Dios que yo pueda ver, por más consejos espirituales que yo reciba. Si yo no hago ese esfuerzo de tomar la palabra de Dios, y no solamente porque hay mucha gente que estudia la Biblia. De hecho, hay muchos curas, rabinos y de muchas religiones que estudian la Biblia, mire, mañana, tarde y noche, infinitas veces más que usted y que yo juntos. El asunto es, hay que ver hasta qué punto lo tienen como una palabra viva y por lo tanto lo ponen en acción en su propia vida. Y ahí es donde radica la diferencia. La voluntad de Dios es que transformemos nuestra mente. La voluntad de Dios. La palabra dice que no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Y todas esas personas pueden oír mucho, decir mucho, pero no lo practican, no lo ponen en práctica en su vida. Porque es la práctica de la palabra de Dios lo que me transforma, lo que hace que tenga una mente más parecida a la mente de Cristo. Cuando yo pongo en práctica la Biblia en mi vida, me voy asemejando día a día un poquito más al Señor. Su vida debe ser transformada para vivir estándares más altos para agradar a Dios. Si usted no vive estándares de santidad y de consagración a Dios, usted nunca va a ver la necesidad de saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Tal vez esta charla ya esté durando demasiado y tal vez esta charla ya le esté aburriendo un poco porque no estamos tocando temas así de profundidad teológica o tal vez de cosas escatológicas. Pero esta es la vida y lo que yo quiero tratar en esta tarde, lo que quería tratar en esta tarde es cómo conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque la Biblia me dice que allí donde está la voluntad de Dios, allí yo voy a encontrar el verdadero gozo, la verdadera paz, el verdadero crecimiento. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 7. ¿Quién lo tenía? Iván, sí. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y este versículo, gracias Iván, y este versículo nos está hablando de algo muy interesante, porque muchas veces nosotros pensamos que la santificación es un proceso interno, es
dedicarnos más bien a buscar a Dios, a orar, qué sé yo, a orar largamente, a hacer vigilias, ayunos, y eso está muy bien, y hay que practicarlo, hay que hacerlo. Sueño con que comencemos en la iglesia ya también ayunos o vigilias con la iglesia, y a pasar toda la noche cantando, alabando a Dios y buscando a Dios. Eso es lo que quiero. Pero acá la santificación de la que está hablando la palabra de Dios, la que está hablando Pablo en este momento, no es solamente eso, sino está traducido al orden de las relaciones, de la relación familiar con mi esposa. Como persona, me anima a que yo tenga mi esposo, mi esposa o mi esposo, si soy mujer, para las mujeres, en santidad y honor. En santidad y honor. Y mire, Pablo es tan tremendo en esto, porque nos repite en otras cartas y nos dice, incluso no se salvan de esto los que tienen esposos o esposas inconversos. No se salvan de esta cuestión. Porque usted, si su esposo o su esposa no se quiere separar, no se separe, siga junto con él o con ella. Ya vino así a Cristo, quédese así, no se separe, porque usted debe saber que su marido inconverso, que su mujer inconversa, se santifica en usted, que es el marido o la mujer creyente. Esto es lo que dice. Hoy no, hoy por cualquier cosita somos como lo de Hollywood, ¿eh? Bueno, Hollywood ya en mi época, ¿sí? Cualquier cosita, me divorcio. Cualquier cosita ya, me divorcio. No, porque no es justo en pleno siglo XXI estar sufriendo y aguantando, y no es eso sí que no es de Dios. Pero no se basa solamente en el tema del orden matrimonial, sino que también está hablando de mi relación con los semejantes. Entonces también tengo que tener un comportamiento, una acción adecuada como creyente con los que me rodean. Mis amigos inconversos, mis parientes que no conocen a Dios, mis jefes, mis compañeros de trabajo, los vecinos del edificio donde vivo. Ellos deben conocer a Dios a través de mi comportamiento con ellos. No solamente por lo que escuchan a través de las paredes. Uy. Sino también de mi comportamiento con ellos. Yo debo ser si soy una persona de Dios, debo ser un vecino agradable. Un vecino con el cual ellos quieran conversar. Ellos quieran dialogar. Dice la Biblia que en la primera iglesia, los vecinos de la primera iglesia le debían muchos favores a la iglesia. Es decir, tenían relaciones amistosas con sus vecinos, y eran amables, y eran serviciales, y les ayudaban, y le hacían favores. Ese es el hombre de Dios. Esa es una mujer de Dios que está dentro de la voluntad de Dios. Y a ese estar dentro de la voluntad de Dios, fíjese, la Biblia está llamándolo santidad. Qué tremendo. Porque muchas veces, porque dejaron mal estacionado el auto en mi lugar, me salí de mi santidad y le dije lo que quería decirle a mi vecino y que lo arregle Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a entender esta palabra. ¿Qué dice Efesios 6, 5 al 8? ¿Quién lo tenía? ¿Sarita? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales como con temor y no temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien
que cada uno si hiciere, ese decirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén, amén. Entonces, este versículo, este pasaje nos dice que nuestro servicio debe salir del corazón. Debe ser algo puro. La motivación debe ser pura. No debe ser por obligación o por cumplir, o porque no tiene más remedio, o porque se comprometió y ya no sabe cómo salirse, cómo zafarse. Debemos servir al Señor y servir a nuestros semejantes con un corazón sincero. Nuestra función es el servicio. Nuestro trabajo en la tierra es servir a los hombres como de parte de Dios. Aquellos que predican, predicando la palabra, enseñando. Aquellos que ministran el poder de Dios. Me gusta una traducción de la Biblia, dice, como el que detenta o el que tiene el poder de Dios para obrar. Así que nuestra misión es el servicio, pero no un servicio obligado, no el servicio militar obligatorio. Un servicio que lo hago de corazón, que miro a mi semejante, que miro a los que están delante mío o a los que están en necesidad y pienso en aquella enseñanza del Señor que le dijo a sus discípulos: por cuanto a uno de mis pequeñitos lo hiciste, a mí también me lo has hecho. O sea que si yo sirvo a un necesitado, en realidad le estoy sirviendo al Señor. Así que este es el criterio con el cual nosotros necesitamos servir. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la clase de servicio. Esta es la clase de gente que Dios realmente quiere formar en nosotros. Y claro, cuando vas a servir, vas a tener problemas, porque te va a doler la panza, la cabeza, las piernas, te va a levantar el azúcar, te va a bajar el azúcar, lo que sea. Claro, porque el diablo tampoco se queda. Vas a tener problemas emocionales, te vas a cansar, vas a decir, ¿y por qué yo solo tengo que hacer esto? Y que soy la hija de la pavota, que a mí me dejaron sola con esta responsabilidad. Claro, ¿por qué? Porque vamos a ser probados si lo hacemos verdaderamente desde nuestro corazón como para el Señor Jesucristo. Y después que los demás se rían, se burlen, hablen de nosotros, digan que somos tontos, que usted es tonta, a usted no le tiene que interesar. Usted tiene que servir a Dios de corazón. De corazón. Deje que le tomen de punto, dejen que se burle de usted, dejen que se rían de usted, pero usted sea sabio, sabia. Sirva al Señor en la persona de los necesitados, de los que tienen que recibir su servicio, como sirviendo al Señor Jesucristo, con todo su corazón. El último versículo es, que había dado recién, es Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. La hermana Ligia, Dios le bendiga, hermana Ligia. Dios le bendiga, pastor. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Amén, amén. Necesitamos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y para eso, este versículo dice: no pierdas tiempo, no pierdas el tiempo. No pierdas tiempo. Deja de perder el tiempo. Organiza bien tu tiempo para servir al Señor.
Necesitamos hacerlo. Nos llenamos. En este tiempo, lo que sucede, ahora hemos parado un poquito porque el Señor nos ha obligado a pararnos por el tema de la pandemia, nos ha obligado a pararnos y a tener más tiempo para Dios, a tener más tiempo. Y entonces necesitamos entenderlo. Si no tomamos tiempo para servir a Dios de corazón, si no organizamos nuestra vida, vamos a estar llenos de compromisos de todo orden y no nos va a quedar tiempo. Sencillamente, no nos va a quedar tiempo para servir. No. ¿Por qué? Porque primero esto, aquello, y entonces me lleno de cosas. ¿Y el servicio? ¿Y el servicio? Somos esencialmente servidores. Jesucristo dijo, yo no he venido a ser servido, sino como el que sirve. Aprended de mí, dijo muchísimas veces. Así que tenemos que servir. Somos salvados y dejados en esta tierra para servir. Ese es el motivo por el cual nos encontramos vivos, respirando, sanitos, fuertes, llenos de vitalidad. Solo para servir a Dios. No hay otra explicación. Así que no perdamos tiempo. Organicémonos bien porque tenemos que en el servicio ver la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, pero ir creciendo en ese conocimiento para conocer más la voluntad de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a ver si puedo compartir otra vez con ustedes. Resumiendo, el significado de la voluntad de Dios para su vida es esta. Es la voluntad de Dios que toda persona sobre la tierra sea conformada a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Y para eso hay que trabajar, hay que servir, hay que orar, hay que ayunar, hay que aguantar al pastor. Todo eso, claro. Sí. Juan capítulo 17 lo habla. A ver quién puede leer rapidito Juan 17, 20 al 23. Otro que busque Romanos 8, 29. Otro que busque Efesios. Ya tiene ahí la lista. Efesios 4, 13 al 15. Otro que busque Colosenses 1, 28. ¿Alguien tiene, Juan? Sí, yo lo tengo. A ver, por favor. Cierto. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos, la pastora tiene Romanos, a ver. Ella quiere leer. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, amén. Ahí estaba la predestinación, Romanos 8, que hablamos tanto tiempo. Bien, gloria a Dios. Que cierto, pastora, Dios nos ha predestinado, pero ¿nos ha predestinado para qué?
para que seamos hechos. ¿Qué dice? La respuesta está en Efesios 4. Conforme a la imagen de su Hijo. Para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. A ver qué dice Efesios 4. Ahí Iván lo tiene. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén, amén. Entonces, por eso necesitamos crecer. Y Colosenses, ¿qué nos dice? ¿Alguien tiene? A este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Amén. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Que nos parezcamos a Cristo, que seamos transformados a Cristo, que nos transformemos como Cristo, que nos acerquemos a Cristo, que vivamos con Cristo, que seamos como Cristo. Oiga, si tanto lo dice la Biblia, ¿usted cree, piensa por asomo que no será posible para los seres humanos, a los hijos de Dios, trabajar en ello? Si se nos pide esto, pensamos que no es posible o que es altamente imposible o que es realmente, como dicen los colombianos, supremamente difícil. Supremamente. Pues no, porque Dios dice así: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y antes habíamos dicho también que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Entonces, si como hombre Él pudo hacer tantas cosas, nosotros tenemos que poder también, en su nombre. ¿Dónde puedo encontrar el plan de Dios para mi vida? ¿Dónde puedo encontrar el plan de Dios para mi vida? Ya terminamos. Le prometo, ya terminamos. Usted nunca encontrará la voluntad de Dios ni el plan de Dios fuera de la palabra de Dios. Si usted quiere saber lo que Dios quiere para usted, si usted quiere saber el plan de Dios para usted, pues lo encontrará en la palabra de Dios. Ahora, ni poniéndose de cabeza mañana, tarde y noche para leer la Escritura, usted solamente por leer la Escritura va a encontrar el plan de Dios para usted. Es necesario que usted atienda las recomendaciones que le hago ahora. Primero, la voluntad y el plan de Dios los encuentra al renovar su mente. Usted necesita dejar de pensar, yo necesito dejar de pensar, todos necesitamos dejar de tener esa mente, ese estilo de vida, ese estilo de pensamiento que tenemos cuando no conocemos a Dios, que siguen teniendo las personas que no conocen a Dios. Recomendación: si usted tiene amigos que no conocen a Dios, está muy bien y cultive su amistad y sea bueno con ellos, pero no pase mucho tiempo con ellos porque terminará asimilando sus dichos, sus formas y hasta su manera de pensar, de hablar y de andar. Trate de juntarse con cristianos, aunque sean niños o aunque sean viejos, pero trate de juntarse con cristianos. Usted, mire, y le digo algo, porque hay algunos que dicen, no, pero ¿con quién me voy a juntar en la iglesia? Que esto, que el otro. ¿Sí? Sobre todo los más viejos como yo. Bueno, que, claro, yo no soy viejo. ¿Sí? O los adolescentes. Entonces deciden no juntarse con nadie o juntarse con gente del mundo. Yo le digo esto.
primero y principal, no es bueno que el hombre ni la mujer estén solos. ¿Ok? Entonces, las que están solas no corran a casarse, no le estoy diciendo que tienen que correr a casarse. ¿Sí? Sí, puede casarse, sí, pero vamos a buscar un hombre de Dios para las hermanas que están solteras, vamos a buscar un hombre de Dios. Escuche. Porque es lo que dice la Biblia, lo correcto, que usted tenga, si quiere, un hombre, pero que sea un hombre de Dios, un hombre con el cual venir a la iglesia. Y no sea como las adolescentes que se rebelan a la iglesia y dicen, no, yo me voy a casar y después lo voy a traer a la iglesia. Terminan los dos revolcados en el mismo lodo en el mundo. ¿Ok? Entonces, ese punto número 1. No es bueno que el hombre ni la mujer esté solo. Por lo tanto, necesitamos cultivar amigos y hacer amistad en la iglesia. Están cerrados los que tienen un estilo de vida así como muy tranquilos y muy dentro suyo y que no se expresan tanto. Van a tener que abrirse, porque si no van a estar solos. Porque no le permiten a nadie acercarse, ni entrar, ni hacer amistad. Tiene que hacer amigos. Y los que tienen demasiado fuego y bla, 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 en nuestra iglesia que no hay, tiene que comprender a los que son más tranquilos y tratar de tranquilizarse un poco, pero tiene que hacer amigos, porque es necesario, no puede estar solo, no se puede estar solo. No es bueno que nadie esté solo. Entonces, ok. Perdón. La voluntad de Dios renovar nuestra mente, estamos hablando de eso. Renovar nuestra mente. Espérenme un poquito que necesito. Ahí está. Entonces, usted renueva su mente al tener la misma mentalidad. Hablamos de mentalidad cristiana, ya lo habíamos hablado. Mentalidad cristiana. Mentalidad cristiana. Tenemos que cultivar una mentalidad cristiana. Filipenses capítulo 2, verso 5 dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo sentir. Es decir, que sintamos la misma cosa tiene que ver con también con pensar de la misma manera. Que sintamos la misma cosa tiene que ver con que nos importan las mismas cosas, con que vamos hacia el mismo objetivo, con que tenemos la misma mente, los mismos pensamientos. Usted debe reemplazar los pensamientos carnales con los pensamientos de Dios y sumergirse entonces en la palabra de Dios. No podemos estar con pensamientos amargos en nuestro corazón, con un estilo de vida agresivo, que nadie me entiende, que nadie me quiere, que mejor me voy, y pretender entonces ir a la palabra de Dios y que Dios me diga cuál es su voluntad. No lo voy a encontrar nunca. Y si no lo encuentro nunca, no quiere decir que Dios no tenga voluntad conmigo. Lo que quiere decir es que yo tengo que hacer un esfuerzo más grande para que mis pensamientos comiencen a cambiar por pensamientos de Dios, por pensamientos de la Biblia. ¿Cómo me revela Dios su plan para mi vida? Primero, usted debe estar en armonía con Dios antes de que Él le revele su plan para usted. Es decir, tiene que tener una vida con Dios. Segundo, Dios definitivamente está
más interesado que usted sea la clase de persona que Él quiere, que cualquier otra cosa de todas aquellas grandes obras que usted pueda hacer para Él. Usted vale más que todo lo que usted pueda hacer para Dios. Su vida, su corazón, su lealtad a Dios, su fidelidad, su consagración, la santidad, el sufrimiento, el servicio, por amor, el corazón agradecido, vale más para Dios que todas aquellas grandes cosas, incluso que los diezmos y que las grandes donaciones y que las grandes compras para la iglesia, obviamente que eso tiene su importancia, pero para Dios lo más importante es usted y su corazón. ¿Por qué no me revela Dios su plan para mí ahora mismo? Bueno, primero porque si Dios nos revela el plan, nos desanimamos ahí nomás. Si Dios le dice a usted, por ahí hay algunos ya que han estado en el ministerio, Sandra, mi hermana también puede dar muestras de esto, que si Dios le decía y le mostraba todo lo que iba a pasar en España, pues mejor me quedo en Ushuaia. Que si Dios me muestra todo anticipadamente lo que iba a pasar en Tel Aviv, mejor me quedaba en otro lugar. Que si Dios me muestra todo, no voy a poder superarlo. Por eso es que Él quiere que yo vaya creciendo, que yo vaya teniendo esa visión más acabada, más terminada, que me vaya pareciendo más a Jesucristo, que vaya siendo más como Él. Segundo motivo, porque quizás todavía no te has equipado para manejar la voluntad o el plan de Dios. Es decir, no has estudiado la Biblia suficientemente como para poder manejar el ministerio, porque a lo mejor no estás entendiendo todavía acerca de cómo es la obra de Dios, y entonces no has entrado en ese equilibrio en la vida que necesita tu vida para poder servir libremente a Dios, y todavía tu vida sigue atada a los quehaceres de la vida. Tercero, porque quizás todavía no eres el tipo de cristiano que Dios quiere que seas. Es decir, necesitamos ir creciendo. Necesitamos ir llegando a otro nivel de consagración, a otro nivel de lealtad, a otro nivel de meterme en las cosas de Dios, a otro nivel. Y por último, Dios te revelará lo que tú puedas manejar y cuando tú puedas manejar. Recordamos entonces la parábola de los obreros que fueron a la mies y que fue contratado por el dueño del campo, y que unos se fueron bien temprano y le dio un denario, y a otros se fueron a las 10 de la mañana y le dio otro denario, y a todos le dio un denario, y a los que se fueron ya a la tarde, como a las 4 o 5 y trabajaron 1 o 2 horas, también le dio un denario. Bueno, Él sabe a quién le va a dar. Él sabe a quién le va a dar cada cosa, y de acuerdo a la capacidad también. Otro es el ejemplo de los talentos. A uno, no a todos le dio la misma cantidad de minas. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y dice, de acuerdo a su capacidad. Así que en la medida en que yo vaya demostrando fidelidad, en la medida en que yo vaya mostrando consagración, en la medida en que yo vaya mostrando un espíritu de sacrificio y de amor y entrega a Dios, es que Dios me va a ir soltando más cosas. Es así como nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios y el plan de Dios para nuestra vida de una manera segura. Que el Señor nos ayude verdaderamente a poder hacer todas las cosas
necesarias para poder encontrar la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios le dé fuerzas para seguir creciendo, para seguir buscando la voluntad de Dios y para seguir atesorando esos momentos tremendos con Dios. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que verdaderamente nos ayuda en los momentos difíciles, en los momentos de prueba? Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor pueda hacer que atesoremos esto en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica. Tal vez no se le quedó todas las cosas, tal vez no tiene todos los puntos bien claritos. No importa, yo después, si el que quiere, yo le puedo entregar los apuntes o lo que sea. Pero lo importante es lo que el Espíritu Santo haga ahora, lo que el Espíritu Santo añada en este momento. Porque el Espíritu Santo ahora, en esta oración que usted va a hacer conmigo, va a añadirle a su mente el conocimiento necesario para usted, según su caso, según su situación, según su crecimiento. Así que vamos a orar allí donde está, cierre los ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias porque verdaderamente tú quieres, Señor, y es la voluntad tuya de que todos nosotros, Dios mío, podamos crecer y llegar, Señor, cada día a ser un poquito más semejante a Jesucristo, tu Hijo amado. Dios mío, y todo este mundo y todas las cosas de esta tierra, Señor, nos entretienen, Dios mío, y cambian muchas veces incluso nuestra manera de pensar para mal y no para bien. Padre, pero en esta hora, Señor, queremos pedirte del nombre de Jesús, Padre, que tú puedas añadir a este conocimiento, Padre, este conocimiento que hemos hablado hoy de tu palabra, que puedas añadirlo a nuestro corazón, a nuestra mente. Padre, que podamos cambiar nuestra mente y que podamos verdaderamente, Señor, oh Dios de la gloria, darte a ti lo mejor de nuestra vida, darte a ti lo mejor de nuestro tiempo, darte a ti, Señor, lo mejor que tengamos en nuestra vida. Dios mío, porque tú te lo mereces, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Señor, y que aprendamos de ti que tú eres manso y humilde de corazón, Padre, y que podamos expresarlo a través de nuestra vida, Señor, y que podamos ser, Padre, siervos que sirvan, Padre, a las personas que necesitan, que podamos ser instrumentos usados, Padre, hacia las vidas que necesitan conocerte, que cada uno de mis hermanos pueda recibir, Señor, la palabra que hemos hablado hoy, Padre, de una manera especial, Padre, para que cada uno de ellos pueda verdaderamente crecer un poco más, poniendo en práctica tu palabra, lo que tú, Espíritu Santo, le hagas recordar acerca, Señor, de esta exposición. Padre, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos, Dios mío, que sigas guardando nuestra vida, Dios mío, como hasta ahora, para que te demos la gloria delante de los hombres, para que testifiquemos, Señor, delante de la gente que no cree, Señor, de que hay un Dios de gloria, de que hay un Dios de poder, de que hay un Dios vivo, de que la palabra está viva, Señor, y que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Señor. Y úsanos poderosamente, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere en toda la semana. Y sigamos adelante. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Dios lo bendiga. Buena semana. A todos. Bendiga. Te bendiga. Bye.